Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, todos verán la salvación de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: conviértanse, porque está cerca el reino de Dios. De él anunció el profeta Isaías diciendo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den los frutos que pide una sincera conversión, y no se hagan ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre. Pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toque el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene la horquilla en la mano, separará el trigo de la paja, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apagará. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos ya en el segundo domingo de Adviento, y en el Adviento la lectura, la palabra del Señor es tan rica que verdaderamente uno dice que poco tiempo tendríamos para comentar siquiera algo que nos haga ver la hermosura, la grandeza, la inmensidad de la obra de Dios. Tenemos que ser breves y vamos a tratar de, con la asistencia del Espíritu Santo, dar la enseñanza que corresponde a este segundo domingo de Adviento. Tal vez como introducción, volver a repetir, si ya lo conocen, qué es el Adviento. Y el Adviento, diríamos, es el tiempo de salvación, de espera al día del Señor. Y nosotros podríamos decir, si es que es así, que en este domingo en que estamos en el día del Señor, ¿porque es el día del Señor o no? Todos los domingos son el día del Señor, para que nos demos cuenta que todos los días son días del Señor, para que nos demos cuenta que toda nuestra vida es del Señor, y sin Él no podemos ni vivir, ni movernos, ni existir.
Eso podemos decirlo de otra manera más sintética, diciendo, toda nuestra vida es un adviento, esta vida presente, porque en esta vida presente nosotros esperamos la venida gloriosa del Señor. Eso lo decimos en cada misa. Un día el Señor vendrá glorioso, como juez, con todo su poder y majestad de Rey del universo. Y nosotros debemos prepararnos para ese día. Y por eso es que toda la vida presente es una preparación, y este tiempo, este inicio del año litúrgico, es para que lo tengamos presente y sepamos cómo prepararnos. Y la preparación, diríamos también brevemente, la única verdadera preparación es que el Señor mismo glorioso venga a nosotros. Ahora, antes de esa manifestación en el día de la ira, como dice el Antiguo Testamento, es decir, solo podemos prepararnos si es que el Señor está con nosotros, si el Señor está en nosotros. Y el Señor ha venido a visitarnos desde el día de nuestro bautismo, en realidad desde el día que venimos a la existencia natural. Él es la vida. Y este bebé que está que balbucea y se queja un poco si tiene hambre, dele de su alimento. Él está esperando un hermanito, pero él ya recibió la vida natural y la vida sobrenatural. Fue bautizado a los pocos días de nacido. Y entonces un niño que viene y un niño pequeño es como nosotros nos aprendemos a preparar el Adviento, porque el Señor que ya vino en Belén de Judá y que celebraremos esa primera venida en Navidad, Él viene todos los días y en cada acontecimiento, en cada circunstancia, cada persona, pero viene muy pequeño, viene como un brote de lo que habla Isaías en la primera lectura, del brote del tronco de Jesé, capítulo 11 de Isaías, diríamos el primer Isaías, porque el libro de Isaías, del profeta Isaías, es un libro extenso, uno de los más extensos de la Sagrada Escritura, tiene 66 capítulos. Los primeros 39 capítulos se conocen como el primer Isaías. Y ese primer Isaías lo que busca es que el pueblo de la primera alianza, que ya se ha acostumbrado y se ha mundanizado y ya no tiene a Dios sobre todas las cosas, se dé cuenta, se purifique con sus oráculos y con su predicación, para que descubra las falsas esperanzas y cómo se ha ido acomodando a las cosas de este mundo que pasan. Y entonces esos primeros 39 capítulos se refieren a la circunstancia propia del pueblo, pero también luego de fustigar sus infidelidades, sus hipocresías, sus mentiras, sus autoengaños y sus engaños y su falsa confianza en lo pasajero, se intercala con el anuncio de lo que ocurrirá cuando venga el Señor. Y entonces aparece, por ejemplo, este oráculo que habla del tronco de Jesé. Para entenderlo hay que saber quién es Jesé. Y ustedes saben quién es Jesé. No me vayan a decir que es algún grupo, algún cantante, algo así. ¿Saben quién es Jesé? El papá del rey David. El linaje de David ya en tiempos de Isaías
que les está anunciando que se van a ir a Babilonia, que van a ser muertos los reyes, que los reyes son infieles. Les dice príncipes de Sodoma, príncipes de Gomorra. Los poderosos en tiempos de Isaías se habían mundanizado. Y eso no es una coincidencia, porque en el mundo, generación tras generación, se necesita nuevamente volver a anunciar, porque ahora también al país que uno vaya podría decir lo mismo que Isaías de sus poderosos, de sus gobernantes, de sus autoridades. Y entonces fustiga al pueblo llamándolo a la conversión, pero simultáneamente le anuncia que de ese tronco de Jesé, que va a ser talado, es decir, los descendientes, la nobleza del pueblo de la primera alianza, descendientes de David, van a ser asesinados, llevados como esclavos a Babilonia, porque no quieren escuchar al Señor, no quieren convertirse. Pero Isaías dice que el Señor de ese tronco talado hará brotar un renuevo, que es el Mesías, y empieza a anunciar el Mesías. Lo anuncia como el Emmanuel, como el Dios con nosotros. Veremos algunos de estos anuncios en el tiempo de Navidad. Y entonces nosotros, queridos hermanos, necesitamos darnos cuenta que al cabo del tiempo nosotros también, luego de nuestro bautismo, nos vamos mundanizando, porque en nosotros habita el Señor, y en nosotros el Señor hace que estemos protegidos con todas las fieras. Pero si nos alejamos del Señor, nosotros mismos nos convertimos en fieras, y entonces los seres humanos, llenos de rencor, de codicia, del pecado y la ignorancia, del odio, en lugar de vivir como hermanos, nos herimos, nos dañamos. Y entonces Isaías anuncia un nuevo tiempo, el tiempo del Mesías, donde ya los carnívoros que devoran y trituran pasarán con los animales en la hierba. Esa es, diríamos, la mirada escatológica de Isaías, que definitivamente aún no se ha cumplido en plenitud, pero que ya se tiene que cumplir en nosotros, porque nosotros somos esa tierra donde el Señor ha puesto ese renuevo, que es la vida nueva que hemos recibido como hijos de Dios. Y por eso es tan importante que ese anuncio de Isaías no se pierda, y es lo que asume en su predicación Juan el Bautista, que se nos presenta en este capítulo 3 de San Mateo, porque él anuncia en el desierto, es decir, donde no crece nada, donde hay muerte, anuncia la venida del Señor, es el precursor. Y ese precursor retoma a Isaías. Y este pasaje que cita el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, en boca de Juan Bautista, está haciendo mención de los primeros versículos del capítulo 40 del libro de Isaías, es decir, del segundo Isaías, porque el primer Isaías, les decía, va del capítulo 1 al 39, y este pasaje que voy a volver a leer, que dice: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, es una cita de Isaías
capítulo 40, versículo 3. Y entonces Él le recuerda al pueblo que ya regresó del exilio de Babilonia, que nuevamente se ha apartado del Señor, que vuelvan al Jordán, que vuelvan al inicio, que vuelvan al desierto, que no olviden de dónde han salido, quién son, de dónde vienen y a dónde van. Y eso mismo nos sirve a nosotros, porque se nos recuerda con estas mismas palabras que somos bautizados, que somos hijos de Dios, que estamos llamados a ser testigos del Evangelio, pero que muchas veces las cosas de este mundo, los placeres pasajeros, los poderes temporales, la codicia, el orgullo, la soberbia y los distintos pecados nos apartan del Señor y lo queremos utilizar, y por eso es tan importante en el día de hoy el grito y la llamada a la conversión. Porque la Iglesia y cada bautizado tenemos que vivir esa conversión para poder anunciar al mundo. ¿Y qué es la conversión? Nos lo dice este primer Isaías que hemos leído en la primera lectura, en el capítulo 11, que les voy a volver a leer. Dice el profeta: no harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de la ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. ¿Y qué es esa ciencia del Señor? Es justamente esa nueva mentalidad que nos trae el anuncio del Evangelio, de la buena noticia, del Mesías que ya nació y que está entre nosotros y que venimos cada Eucaristía y cada domingo a escuchar. Pero si no escuchamos al Señor, si no escuchamos la llamada a la conversión, no comprenderemos que tenemos una conciencia que se ha enfriado, que se ha banalizado, que se ha corrompido y ya no es esa voz del Señor que es apagada por los ruidos de este mundo y los ruidos interiores, y en consecuencia no nos damos cuenta que necesitamos volver a Él, y para eso es la palabra que el Señor nos dirige. Igual que en tiempos del pueblo de la primera alianza, a través de los profetas, como Isaías y los demás profetas hasta Juan Bautista. Y ahora la Iglesia, cada día y cada uno de nosotros a nosotros mismos nos tenemos que recordar que somos del Señor, que necesitamos volver a Él, que necesitamos escucharlo, que necesitamos llenarnos de su palabra. Y de esa manera tendremos una nueva mentalidad. Ya no veremos las cosas como las ve el mundo y desearemos vivir como hijos de Dios. Y así ocurrió en tiempos de Juan Bautista, y vemos en este pasaje cómo de distintos lugares llegaban a escucharlo en el desierto. Él no estaba en la ciudad, había que hacer todo un camino para llegar a él, a Juan Bautista. Y algunos incluso creían que él podía ser el Mesías. Pero él dice: yo no soy digno de llevarle sus sandalias, que es el oficio de los esclavos. Y nosotros tenemos que tener conciencia que tampoco somos dignos de estar acá. ¿Qué mérito puede tener alguna criatura humana para estar en presencia del Señor, como en cada Eucaristía, como en cada sacramento? ¿Qué mérito puede algún clérigo argumentar? ¿Qué laico comprometido dirá: yo tengo derecho? Y no darnos cuenta que es pura gracia. Porque si yo creo
que soy dueño, que tengo derecho, y empiezo a llenarme de signos exteriores, no podré convertirme, porque en realidad no llevaré a las personas a Jesucristo, sino las llevaré a mí. Y de esa manera no tendré aliento, de esa manera no me prepararé para la venida del Señor, porque seré un falso pastor que se apacienta a sí mismo, que se aprovecha de las ovejas, de su lana, de su carne, pero que no sigue al buen pastor que da la vida. Y por eso, queridos hermanos, la conversión es para todos nosotros, para toda la iglesia peregrina. Nosotros no podemos engañarnos creyendo que estamos seguros, que alguna devoción, alguna práctica religiosa nos va a dar la vida eterna y estaremos preparados y asegurados. La única manera es estar en comunión con el Señor para poder tener las lámparas encendidas, las alcuzas de aceite y amar como Él nos ama. Y eso es gracia. La conversión es don de Dios, es don del Espíritu Santo, es renovar la unción bautismal. Y por eso es que la mejor preparación para recibir al Señor es la confesión sacramental. Isaías les dice a esos fariseos y saduceos que también quieren que les echen agua, quieren que les remojen en agua. ¿Cuántas personas queremos también tener la estampita, la medallita? Y creemos que con eso, sin conversión, podremos vivir como hijos de Dios. Y entonces, si es que esas devociones, si es que esas prácticas, si esas celebraciones no nos llevan a tener una nueva mirada y darnos cuenta de la grandeza del Señor y la necesidad que tenemos de no apartarnos de Él, entonces nos quedaremos en un simple arrepentimiento, pero no llegaremos a la conversión. Isaías le dijo eso a su pueblo, se lo repite Juan Bautista, y la iglesia está llamada, y cada bautizado está llamados cada uno a recordar, y una vez más y más en este tiempo, a abrir nuestro corazón y a volver a escuchar al Señor que habla a cada criatura humana. Y por eso, queridos hermanos, estas palabras de Juan Bautista a los fariseos y a los saduceos no las podemos tomar como algo del pasado, como algo que se dirige a los demás, como algo políticamente incorrecto, muy duro, que no hay que decir. Pero hemos dicho que son palabras del Señor, porque las palabras que usa Juan Bautista no son nada diplomáticas, no busca quedar bien con nadie, sino que la voluntad del Señor se haga. Y les dice por eso, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Porque el enemigo, la serpiente, nos engaña, nos hace creer que el problema está en los demás, que si el mundo se convirtiera, si los políticos se convirtieran. Y nosotros tenemos que decir no. Nosotros tenemos que convertirnos, cada uno de nosotros en primera persona. Porque cuando empezamos a ver y a preocuparnos, entre comillas, y a hablar de la conversión de los demás, es porque nos estamos escondiendo del Señor. Y nosotros a la misa no venimos a escondernos. Se esconden y no quieren darle la cara al Señor los que viven en la mentira y en el engaño. Y a veces podemos confesarnos una y otra vez,
con un simple arrepentimiento humano, pero no con el profundo dolor que produce saber que no estamos viviendo como hijos de Dios, que no somos lo que el Señor espera de nosotros. Porque así como hay un adviento y una espera nuestra a la venida del Señor, el Señor también nos espera en cada circunstancia para manifestarnos su amor, porque Él no viene ahora en este tiempo de gracia a arrancarnos de la tierra de los vivos, sino que lo que quiere es que tengamos vida, y para tener vida necesitamos una nueva mentalidad, necesitamos conversión, necesitamos ir a Él. Y este tiempo por eso es para preparar una buena conversión, porque si no nos quedaremos con un bautismo de agua. Y nosotros, cuando le decía más temprano a otras personas, cuando asperjamos con agua bendita, es para recordar que somos bautizados, para recordar que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros no podemos consentir con el enemigo, que nosotros estamos llamados a amar como el Señor ama. Y entonces entenderemos que este segundo Isaías, que es conocido como el libro de la consolación, porque este capítulo 40 del que provienen estas palabras de Juan Bautista, empiezan con esa triple consolación. Isaías le dice: consuelen a su pueblo, consuelen, consuelen, repite 3 veces. Y la iglesia está llamada también a llamar a la conversión, pero también a consolar, porque el que viene nos bautiza con fuego, y ese fuego, que es el amor de Dios, tiene que separar la paja del trigo, tiene que separar todas nuestras mentiras e hipocresías, tiene que buscar realmente al Señor y no aprovecharse de las cosas de Dios para buscar figuraciones personales. Porque si no nos vestimos de piel de camello, si no comemos las langostas y la miel silvestre, que es signo de la humildad, no podremos convertirnos. De nada servirán las luces, de nada servirán los fuegos artificiales, de nada servirán otras vestimentas. Nosotros hemos sido revestidos de Cristo el día de nuestro bautismo, y esa vestimenta tiene que ser limpia, tiene que ser pura, tiene que ser el amor de Dios. Y ese amor tiene que crecer, tiene que ser no simplemente un brote, sino tiene que manifestarse como un testimonio. Y por eso, queridos hermanos, recordemos que nosotros no somos hijos de Abraham, porque el Señor puede, dice San Juan Bautista, sacar hijos de Abraham hasta las piedras, pero nadie, solo Él, puede hacer que las criaturas humanas seamos hijos de Dios. Y no podemos creer que ser cristiano, que ser hijo de Dios es ser solamente buena gente, simplemente llevarnos bien, políticamente correctos. Es la santidad. Y eso es lo que el Señor quiere. Y para eso es el Adviento, porque si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo que nos ha ungido nos renueve y nos transforme, el día de la venida gloriosa del Señor nos alejaremos de Él y no podremos escuchar esas palabras de pasar al banquete. Ahora el Señor nos prepara una primicia de ese gran banquete en la Eucaristía, y viene también manso y humilde, y Él quiere que nosotros escuchemos esas palabras que Él mismo nos dirige para que podamos nacer de nuevo,
y no hagamos de nuestras celebraciones rituales vacíos, rutinas, sino sepamos que a quien venimos a encontrar es al Dios que se ha entregado por nosotros, que nos espera con los brazos abiertos y que con su sangre nos purifica y que ha hecho que ese alimento, que su cuerpo, su sangre, alma y divinidad nos pueda sostener. Pero no es una costumbre, no es una mera tradición humana, no es algo que hacemos para que la gente nos vea, es el encuentro con ese fuego que hace nuevas todas las cosas. Que el Señor misericordioso nos ayude para que este Adviento sea un tiempo para renacer a la esperanza y a la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.